Buenas tardes, a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Casa de Cultura Jurídica en Zacatecas y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, sean bienvenidos a este panel titulado Etapas de la Ponderación, en donde, siguiendo el ciclo de conferencias itinerantes de control difuso de convencionalidad, tenemos el gusto de contar con la participación del maestro Óscar Parra Vera y del maestro Miguel Ángel Antemate Mendoza, de quienes leo una breve semblanza curricular. El maestro Óscar Parra Vera se desempeña como abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente coordina uno de los 9 grupos de trabajo del área legal de la Secretaría de la Corte. Se desempeñó en 2013 como visitante profesional en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco de un acuerdo entre las 2 cortes regionales. Abogado y máster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios especializados en Derechos Humanos y Derecho Humanitario en American University, en Washington College of Law, y Abo Academy de University en el Instituto for Human Rights, Finlandia. Trabajó como becario Rómulo Gallegos y como consultor sobre indicadores en derechos sociales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia trabajó como investigador de la Defensoría del Pueblo en la Comisión Colombiana de Juristas y como auxiliar judicial de la Corte Constitucional. Ha sido consultor de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y del Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo, Italia. Es profesor de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de Flaxo, México. Se ha desempeñado como conferencista y profesor en varios países de la región. Entre sus últimas conferencias se encuentran la lucha contra la impunidad en las Américas y el rol de la Corte Interamericana en la Universidad de Essex, Inglaterra, y control de la convencionalidad y empoderamiento institucional en el Instituto Max Planck para el Derecho Internacional y Comparado en Heidelberg, Alemania. Ha participado como experto en consultas impulsadas en Ginebra por algunos órganos de Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el Consejo de Derechos Humanos y el Relator Especial para el Derecho a la Salud. También leo una breve semblanza curricular del maestro Miguel Ángel Antemate Mendoza. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con promedio general de la carrera de licenciado en Derecho de 9.42, con título con mención honorífica, examen de grado. Tuvo como asesor al doctor Miguel Carbonell y Sánchez. Cuenta con la especialidad en Derechos Humanos por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica, también con la especialidad en Derechos Fundamentales y Garantías Penales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con promedio sobresaliente. Actualmente en proceso de tesina de la Maestría de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También se desempeña como abogado proyectista y dictaminador en la ponencia de la señora ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas con el licenciado Alejandro Cruz Ramírez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asesor externo ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y ha recibido los reconocimientos de tercer lugar en la categoría B del 14º Certamen Nacional Juvenil de Ensayo Político 2005 por el Instituto Mexicano de la Juventud. Asimismo, ha recibido la medalla al mérito universitario Alfonso Caso al mejor estudiante de la especialidad de Derechos Humanos de nuestra máxima Casa de Estudios Nacional. Se ha desempeñado también en los derechos del pueblo mexicano, en los trabajos de colaboración y publicaciones, los derechos del pueblo mexicano, coedición de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el 2006. También ha publicado El estado de excepción en los marcos jurídico español y mexicano, notas sobre su interpretación teórica y pragmática, así como su conexión con la seguridad nacional de México en Becarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reparaciones en serio a propósito de la Ley General de Víctimas, revista del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Su experiencia relativa en derechos humanos y derechos fundamentales se destaca en lo siguiente: participación en amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 146, diagonal 2007, y su acumulada 147, diagonal 2007, relativa a la interrupción voluntaria del embarazo antes de la 12ª semana de gestación, con postura a favor de la constitucionalidad de las reformas impugnadas, registrado con el número 022-459. Participación en amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, González y otras contra México. Participación en amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, González y otras contra México. Asimismo, también en amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y otras contra México. Ha participado en el memorial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe Estándares Jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Desarrollo y Aplicación, en noviembre de 2011. Vinculación con las ONGs de derechos humanos, asesoría externa de derechos humanos, especialista en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, colaborador articulista del área de derechos humanos de la Organización de la Sociedad Civil México 2040 o 2040, Ideas y Propuestas Ciudadanas para Mejorar a México. Colaborador en las reuniones de análisis legal y político relacionado con las categorías F64 y F66 de CIE de la Organización Mundial de la Salud, miembro externo de la Asociación Civil Ixtlahuaque Ucari, Asociación Civil Litigio Estratégico de Derechos Humanos. Sus trabajos en donde se ha desempeñado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Sistema Universal de Derechos Humanos, Derecho Comparado de Derechos Fundamentales, Derecho Penal Internacional, Derecho de la Globalización, Derecho Constitucional. También ha participado al llevar a cabo una carrera en el ámbito de la jurisdicción constitucional dentro del Poder Judicial de la Federación y contribuir de manera sólida con la salvaguarda de los derechos humanos. Asimismo, se ha incorporado como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM y en otras universidades en la República. Ha escrito y publicado, como hemos dicho, diferentes artículos, ensayos y documentos relativos a la materia de derechos humanos, y ha contribuido en consecuencia con la cultura jurídica y de la democracia global en nuestro país en momentos que han sido verdaderamente críticos y necesarios. Es para nosotros un honor contar con la valiosa presencia de dos caballeros ilustrados en la materia, y le damos el derecho a participar primeramente al maestro Óscar Parra Vera y enseguida el maestro Miguel Ángel Antemate Mendoza. Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la Suprema Corte de Justicia y a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por esta oportunidad de compartir estas ideas, participar en este curso de control de convencionalidad. Esta conferencia que se está desarrollando el día de hoy se enmarca parcialmente en actividades relacionadas con un curso cuyos componentes se concentran fundamentalmente en actividades a través de una plataforma virtual, y en el marco del cual yo estoy haciendo una recapitulación de las actividades que organizamos para esta semana, que fue concentrarnos en una serie de lecturas en relación con el juicio de proporcionalidad y un caso práctico en la materia. Entonces, por cuestiones de tiempo, entro directamente a analizar el tema, fundamentalmente a la luz de los siguientes aspectos. Me voy a concentrar en estos 25 minutos en 4 grandes partes en mi presentación. Primero, una breve recapitulación de los principales antecedentes y debates teóricos en los que se inserta el juicio de proporcionalidad. En segundo lugar, el debate en particular con las teorías del contenido esencial de los derechos fundamentales. En tercer lugar, las etapas específicas que tiene el juicio, y finalizaré con una breve mención a un ejemplo.
como a manera introductoria, a manera de entender un poco los alcances y el sentido histórico del juicio de proporcionalidad, es importante reconocer como punto de partida la falta de objetividad de los derechos fundamentales. Es decir, por supuesto, esto está asociado a una discusión teórica mucho más profunda, pero en términos globales lo que quiero resaltar es que las teorías contemporáneas en torno a los derechos son claras en señalar que hay un nivel importante de indeterminación en los derechos y es tarea del Poder Judicial contribuir a la determinación del alcance de los derechos a través de las decisiones en casos concretos. Y es en esos casos concretos donde se va a efectuar una materialización de los contenidos de la Constitución. Por supuesto, eso genera tensiones porque, como ustedes saben, existe todo este dilema, esta discusión asociada al dilema contramayoritario, el rol de los jueces, que son autoridades no elegidas por los ciudadanos para determinar ciertos alcances de los derechos en lugar de, en forma complementaria a lo que hace el legislador, que sí tiene una mayor base democrática. Y en ese marco, el juicio de proporcionalidad lo que busca es que los jueces rindan mayor y mejor cuenta de la labor que desarrollan, que precisen con mayor claridad cuál es el cauce argumentativo que les permite arribar a una solución en un caso difícil, y ese es el principal protagonismo que adquiere este juicio de proporcionalidad. Por eso es una herramienta para atacar la discrecionalidad judicial y es asimismo uno de los grandes ejemplos de cómo cierto tipo de casos en el marco de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción interamericana no pueden resolverse con criterios jerárquicos de relaciones entre normas. En el curso en el que estamos presentando este tipo de temas, la semana pasada se trabajaron discusiones sobre principios y reglas, y esta idea del juicio de proporcionalidad es una aplicación de esta distinción entre principios y reglas, como lo vamos a ver, donde ya no nos sirve un análisis de las relaciones entre normas en términos jerárquicos, de norma especial deroga norma general, o norma posterior deroga norma anterior. Estamos en otro ámbito de discusión en términos de la aplicación de normas, particularmente el ámbito de la colisión entre derechos. Hay diversos desarrollos en el derecho comparado que no quiero referir a continuación para concentrarme más en los elementos sustantivos, pero obviamente los desarrollos teóricos precisados por autores alemanes como Robert Alexy o algunos libros más recientes como el de Aaron Barak en el marco de la literatura anglosajona permiten poner en perspectiva los desarrollos actuales de esta teoría. Entro directamente entonces a algunos elementos históricos relevantes, los desarrollos de la idea de categorías sospechosas en el derecho constitucional estadounidense. Eso, como vamos a ver a continuación, va a tener impacto en la forma como se precisan niveles o diversas formas de escrutinio en el marco del juicio de proporcionalidad. En esta historia también tiene un rol el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, particularmente el concepto de margen de apreciación en algunos casos, la idea según la cual cuando no hay certeza en relación con ciertas premisas, los estados tendrían eventualmente un margen de apreciación en ciertas materias. Pero también el principio de proporcionalidad se ha fijado y desarrollado en materias como el derecho internacional humanitario, la proporcionalidad del uso de la fuerza y otros principios del derecho internacional. Ahora bien, una segunda parte de mi presentación yo quería concentrarla en los debates que tiene esta teoría del juicio de proporcionalidad respecto a una teoría análoga que es la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales. Por cuestiones de tiempo, lo que quiero resaltar es que la teoría análoga o una teoría alternativa al juicio de proporcionalidad asociada a la teoría del contenido esencial trata de resolver muchos de los problemas de los casos difíciles a partir de una idea según la cual los derechos fundamentales tendrían un núcleo esencial o un núcleo duro, intangible, y hay diversas teorías en torno a las características de ese núcleo, algunas teorías absolutas, otras relativas, otras temporales, pero todas tratan de decir que frente a algunos debates, la libertad de expresión,
la libertad personal, el libre desarrollo de la personalidad, tendrían unos contenidos absolutos que no se podrían sobrepasar por el legislador. El juicio de proporcionalidad se inserta en posturas relativamente críticas a estas teorías estructurales sobre los derechos. Estas críticas lo que señalan es que es difícil encontrar criterios intersubjetivos para determinar cuál es el alcance absoluto u universal del contenido esencial de un determinado derecho. Y por eso algunos críticos consideran que los jueces no están en la posición más adecuada para plantear en forma absoluta y universal cuál es ese contenido esencial absoluto. Esto es más fácil verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, me concentro por cuestiones de tiempo solamente en el debate que planteó la Corte Constitucional de Sudáfrica en un caso muy importante a nivel de derecho comparado, el caso Grootboom en Sudáfrica. El caso versaba sobre cuál tenía que ser el alcance del derecho a la vivienda en Sudáfrica. Y la Corte Constitucional de Sudáfrica a esa Corte le presentan un litigio basado en el contenido esencial. A partir de la observación general 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Y la Corte Constitucional de Sudáfrica dice: no es posible partir de un criterio absoluto sobre cuál es el alcance del derecho a la vivienda. Es necesario ver caso a caso qué es lo razonable y proporcionado según las circunstancias. Entonces, lo que dice esta Corte es que, teniendo en cuenta la discusión en Sudáfrica, que es distinta a la discusión en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica, será posible arribar a unas consecuencias en este marco. Por eso, y pasando a una tercera parte de mi presentación, ¿qué es lo que hace el juicio de proporcionalidad? Precisarnos una serie de etapas para plantear en una forma racional y determinada cuál es el alcance que se le quiere dar a la restricción de un determinado derecho fundamental. Y esas etapas y esas estructuras del principio de proporcionalidad son las siguientes. Un primer paso, una primera etapa, una primera fase, un primer componente del principio de proporcionalidad es el llamado subprincipio de idoneidad. Lo que dice el juicio de proporcionalidad es que lo primero que tiene que hacer el juzgador es analizar si la restricción que está bajo análisis o la medida que limita los derechos cumple una finalidad legítima según la Constitución y, para nuestros debates, según la Convención Americana y según el sistema interamericano, si es una finalidad legítima y si la medida es adecuada para alcanzar esa finalidad. Entonces, no puede ser una finalidad gratuita o discriminatoria o contraproducente, o no puede ser basada en algo expresa o implícitamente prohibido. Y uno de los grandes ejemplos en la jurisprudencia interamericana es el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. ¿Qué pasaba en ese caso? Muy brevemente, es un caso muy complejo, pero me voy a concentrar en el específico debate de idoneidad. La señora Atala era una jueza en Chile que tenía 3 niñas. Se divorcia de su esposo y empieza a convivir con una pareja del mismo sexo. Por esa razón, el esposo demanda la patria potestad o la tuición de esas niñas, alegando que si ellas continúan viviendo con su madre, se desconoce el principio del interés superior del niño. Y cuando la Corte Suprema de Chile toma una decisión sobre este caso, afirma, entre otras razones, que se afecta que la medida era idónea para proteger el interés superior del niño, porque teniendo en cuenta la discriminación social que podían sufrir las niñas, teniendo en cuenta los peligros para la integridad psicológica de las niñas, teniendo en cuenta que la señora Atala habría privilegiado su opción de vida por encima de las niñas. Y la Corte Interamericana contesta que esa restricción al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía de la señora Atala, no era idónea para proteger el interés superior del niño. ¿Por qué razón? Porque estas ideas que desarrolló la Corte Suprema de Chile no estaban en capacidad de cumplir el objetivo de proteger el interés superior del niño. ¿Por qué razón? Porque precisamente la discriminación social que se podía generar era precisamente lo que tenía que atacar el Estado,
porque no era comprobado científicamente y racionalmente que esto pudiera generar algún tipo de daño, daño concreto a las menores, y lo que estaba haciendo la Corte Suprema era partir de un supuesto de daño en abstracto sin ninguna base científica, y por eso no estaba en la capacidad de cumplir el objetivo que se proponía en ese caso, que era una finalidad convencional, proteger el interés superior del niño, pero la medida no lograba cumplir ese objetivo. Por eso la medida se cayó en esta etapa de idoneidad. Pero en ocasiones se puede comprobar que la medida era idónea, y en ese caso hay que pasar a una segunda etapa, que es el subprincipio de necesidad o el análisis de necesidad. ¿Qué tiene que hacer el juez? Determinar si no existe otro medio menos lesivo e igualmente idóneo para alcanzar el fin. En el ámbito penal, y es una de las lecturas que se desarrolló en el ámbito de este curso de control de convencionalidad, analizábamos el principio de proporcionalidad en materia penal, y en derecho penal hay diversos debates sobre alternatividad. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad del derecho penal, o la utilización de penas alternativas, o algunos debates sobre la no utilización del derecho penal en algunas materias. Por ejemplo, cuando se dice no utilicemos el derecho penal para proteger el honor, utilicemos jurisdicciones civiles u otras medidas alternativas como penas o multas. En el ámbito del sistema interamericano, un caso interesante de análisis del juicio de necesidad lo constituía el caso Castañeda-Gutman, que es un caso que tiene muchos elementos más de análisis, pero en este análisis específico de necesidad, ¿qué era lo que estaba en discusión? Si no había otra medida menos lesiva o menos que pudiera lograr el objetivo que se buscaba con la restricción de derechos. Recordemos que el caso Castañeda-Gutman tiene relación con la prohibición de candidaturas independientes para participar en la contienda por la presidencia de la República en México. Y en ese caso, entonces, la víctima decía que no, la necesidad de presentarse a través de un partido político le violaba sus derechos políticos. Y en el análisis de necesidad, la Corte Interamericana tuvo en cuenta la necesidad de cumplir la existencia de una necesidad social imperiosa y de un interés público imperativo relacionado con, por ejemplo, las bases históricas que explican el sistema de partidos en México, la cantidad de población que tiene que participar en el proceso electoral, el nivel de financiamiento público que tienen las campañas políticas. Y en ese sentido, este y otros aspectos le permitieron a la Corte Interamericana un análisis sobre la inexistencia de otras medidas alternativas para el tipo de restricción que se estaba analizando. Insisto, este caso tiene otro tipo de elementos de análisis, pero era un ejemplo de análisis de necesidad en el marco de un juicio de proporcionalidad. Y un tercer componente se relaciona con el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, una tercera etapa en el análisis del juicio de proporcionalidad. Y es la etapa que está más asociada a lo que es conocido como juicio de ponderación, que en este curso de control de convencionalidad va a tener una semana más de análisis la próxima semana, y que implica un análisis del grado de afectación de unos derechos vis a vis la compensación por el grado de satisfacción de otros derechos. Por eso en este juicio de ponderación se tiene en cuenta en principio el grado de afectación que frente a algunos de los derechos en conflicto, en segundo lugar el peso abstracto, la importancia que tienen algunos derechos individuales y unos bienes colectivos, y en tercer lugar la seguridad de las premisas empíricas según las circunstancias. Un ejemplo donde la Corte Interamericana hace algún tipo de balanceo, e insisto, estoy mostrando solo un pedazo de la sentencia correspondiente, es el caso Artavia Murillo y otros sobre la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica. ¿Qué había pasado en ese país? A través de una decisión de la Sala Constitucional de ese país, se había prohibido la fecundación in vitro bajo la idea de que ese procedimiento, esa técnica de reproducción asistida violaba el derecho a la vida. ¿Y qué fue lo que analizó la Corte Interamericana? Analizó la Corte muchos elementos de discusión, pero uno de los componentes de discusión fue un balanceo entre el tipo de restricción de derechos que se lograba con esta medida, por ejemplo, el nivel de afectación, el grado de afectación
a la autonomía personal de las parejas que buscaban una metodología que les permitiera una técnica de reproducción asistida que tenía un componente de afectación del derecho a la salud de estas parejas víctimas en este caso, por todo el tema de accesibilidad a la tecnología actual que le permite el máximo nivel de desarrollo y goce del derecho a la salud, pero también un nivel de afectación importante a la vida privada. ¿Qué le tocaba hacer a estas parejas? Por ejemplo, salir de Costa Rica y acceder a la fecundación in vitro en Panamá o en otros países, exponiendo sus problemas de infertilidad en ámbitos migratorios o en ámbitos laborales, y asimismo problemas de discriminación por materia económica, porque las parejas que no tenían el dinero para viajar fuera de Costa Rica para acceder a este tipo de tecnologías, se les restringía en forma importante sus derechos. Y la Corte analizó la importancia mínima o el avance mínimo para proteger las otras finalidades que buscaba el Estado. El Estado buscaba proteger el embrión en el marco de la interpretación que Costa Rica en ese punto hacía sobre el derecho a la vida. Y la Corte analizó la evidencia científica sobre, por ejemplo, el nivel de pérdida embrionaria vis a vis el porcentaje de pérdida por el proceso de embarazo natural. Hay una serie de porcentajes que indican que muchas parejas pierden muchos embriones en el proceso de embarazo natural. Es decir, el tipo de riesgo que asociado a la técnica de fecundación in vitro era similar a los tipos de riesgos que hay en todo embarazo normal respecto a pérdida, particularmente en las primeras etapas de gestación. Por eso, teniendo en cuenta también el principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal, en la etapa preliminar, que es la que más estaba en discusión en el caso de la fecundación in vitro, antes de la implantación del óvulo en la mujer, el nivel de afectación que podrían surgir en términos de protección del embrión era bastante mínimo. Todos esos elementos le permitieron a la Corte hacer una ponderación en términos y considerar que el sacrificio era excesivo frente a los derechos a la autonomía privada, a la no discriminación, a la salud, y la protección del embrión era mínima. Esto es importante y yo ya me estoy acercando al final de mi presentación. Creo que, ¿cuánto tiempo me queda? Solo les pregunto. 11 minutos, perfecto. En el marco del juicio de estricta proporcionalidad, esto es importante tenerlo presente. Es importante entonces entender los derechos que se están ponderando como principios, es decir, como mandatos de optimización, y ponderarlos. Eso implica un enfoque según el cual se entiende el derecho como un conjunto de relaciones, es decir, nuevamente volvemos a ver la colisión entre derechos no como una relación jerárquica entre normas, sino una colisión entre derechos y entre principios que se tienen que ponderar. Eso implica que retomar algo que se analizó en este curso la semana anterior, la distinción entre reglas y principios. Recordemos que en términos generales, las reglas determinan con precisión las condiciones de aplicación de una determinada norma. Entonces, cierto tipo de prohibiciones pueden entenderse como reglas, pero el alcance del derecho a la privacidad o el derecho a la autonomía personal va a depender de un caso concreto. En los casos que analizamos sobre orientación sexual o el alcance de las técnicas de reproducción asistida, el alcance de la autonomía iba variando según el conflicto en análisis. Por eso las reglas se tienden a aplicar en una relación o en un esquema de todo o nada. La regla ¿se aplica o no se aplica? En cambio, los principios son expresiones de textura abierta y no indican elementos concretos para su aplicación. Eso implica que en casos de colisión los principios no se excluyen unos de otros y en algunos casos concretos algunos principios van a prevalecer, mientras que en otros casos concretos otros principios serán los que prevalezcan en una circunstancia determinada. Y ese es el desafío conceptual que implica la ponderación. Un poco en el marco de las actividades que estábamos desarrollando esta semana,
en el marco del curso virtual, pero quiero presentarlo en esta presentación pública en forma sintética. Analizábamos una lectura y analizábamos algunos debates del derecho comparado. Una de las lecturas era una sentencia específica de la Corte Constitucional de Colombia, la sentencia C-720 de 2007, que se relacionaba con la posibilidad que tenía la policía en Colombia, o que tiene la policía en Colombia, o que tenían durante cierta época, de detener personas en estados de embriaguez o o con ciertas alteraciones por consumo de alucinógenos, pero fundamentalmente por embriaguez, de llevarlos a estaciones de policía hasta que dejen de convertirse en un peligro para sí mismos o para terceros. Entonces, allí la Corte Constitucional de Colombia determinó que en este tipo de posibilidades que tenía la policía de detener a las personas tenía que aplicarse un juicio estricto de proporcionalidad. ¿Por qué razón? Porque la afectación a la libertad personal era clara y evidente, no era una afectación hipotética, no era una afectación leve, sino que todo lo que le podía pasar a una persona en una estación de policía, cuando podía convivir con las personas que habían sido detenidas por robos u otro tipo de violaciones de la ley penal, podía generar una afectación importante a su libertad personal. Y entonces la Corte Constitucional de Colombia explicó en ese caso diversas intensidades que podía tener el juicio de proporcionalidad. Una intensidad que es leve en algunas materias económicas, tributarias o de política internacional. Por ejemplo, cuando se determina que algunas actividades económicas se van a gravar con cierto tipo de impuestos. Entonces la Corte Constitucional dijo, en ese tipo de materias económicas quizás el tipo de escrutinio va a ser mínimo, cuando no se ve prima facie una amenaza. Hay otras materias donde el tipo de escrutinio puede ser intermedio, donde ya no se analiza si el fin es solamente legítimo, por ejemplo, fortalecer la actividad económica, sino que tiene que ser un fin constitucionalmente importante, por ejemplo, crear cierto tipo de privilegios a través de acciones afirmativas. En el caso colombiano, en algunas materias se ha considerado que el test de aplicación en acciones afirmativas es intermedio. ¿Qué son acciones afirmativas? La concesión de ciertos privilegios a algunos grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, ustedes ven que en algunas universidades públicas hay algunos cupos en el derecho comparado para miembros de grupos afrodescendientes o de miembros de pueblos indígenas u originarios. Eso implica entonces algún nivel de privilegio que no tienen otros grupos sociales. El test que la Corte Constitucional de Colombia consideró aplicable era un test intermedio. O las cuotas para mujeres en algunas instituciones en Colombia. Por ejemplo, para armar ternas para las más altas cortes en Colombia siempre tiene que haber una mujer en la terna que elabore el Poder Ejecutivo o las altas cortes. Se ha entendido como unas cuotas de género, y en ese tipo de casos, para analizar la constitucionalidad de ese tipo de medidas, la Corte Constitucional ha dicho que el test debe ser intermedio. La finalidad debe ser importante y se ha tenido un grado de deferencia al legislador en este tipo de materias. Y el test estricto tiene que ver con finalidades imperiosas, donde los beneficios deban ser claramente superiores a las restricciones, o en temas asociados a clasificaciones sospechosas. Por ejemplo, cuando se ha considerado que, por ejemplo, a ciertos grupos sociales históricamente, o por ejemplo, en temas como derechos para personas parejas del mismo sexo, o en otro tipo de materias que implican la necesidad de analizar si la medida puede reproducir discriminaciones estructurales o históricas contra ciertos grupos de la población, o por ejemplo, cierto tipo de restricciones que tienen que enfrentar las personas con discapacidad. Ese tipo de elementos ha tenido, o las prohibiciones, por ejemplo, para personas con discapacidad de ejercer ciertos tipos de profesiones, que eso existe en el derecho comparado. Por ejemplo, en algunos países, algunas personas invidentes se les ha impedido
ser notarios o personas que dan fe pública. Frente a ese tipo de restricciones, la Corte Constitucional ha dicho que el juicio tiene que ser estricto. Tiene que el Estado o el Ejecutivo o el Legislativo comprobar que era imperioso y absolutamente necesario cumplir con este tipo de restricciones. Y por eso, en este tipo de materias, el caso que poníamos bajo análisis, la Corte Constitucional de Colombia lo declaró inconstitucional en el marco de un juicio estricto de proporcionalidad. Considero entonces que habían otras medidas distintas a conducir a una persona en embriaguez a una estación de policía, o que se tenían que tomar todas las medidas alternativas posibles, por ejemplo, conducirlo a su domicilio o tomar otro tipo de medidas para que no tuviera que convivir con las personas que estaban conviviendo o permaneciendo en una estación de policía por acusadas de delitos. Claro, esto ha tenido debates a nivel colombiano porque la implementación de esta sentencia ha tenido diversas etapas. Entonces, pero quiero fijar el ejemplo en términos abstractos de esta práctica en Colombia. Ahora, a nivel, y con esto quiero finalizar, otro importante ejemplo en el derecho comparado y en el derecho interamericano es la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. ¿Por qué este ejemplo es interesante? Porque es una aplicación importante de la distinción entre principios y reglas. En el ámbito colombiano, por ejemplo, la Corte Constitucional ha entendido que la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales es un principio y no una regla. ¿Qué implica esto? Que no toda regresión en materia de derechos sociales es prohibida, no es una prohibición absoluta, sino que tienen que ponderarse el tipo de intereses y derechos en conflicto. Y el ejemplo que tuvo que analizar la Corte colombiana, y es parecido a un ejemplo del sistema interamericano, es, por ejemplo, en algunos casos la Corte colombiana ha rechazado la disminución del dinero que se le otorga al régimen subsidiado en salud, que es el régimen de la población más pobre. Entonces consideró que era una prohibición absoluta en ese tipo de casos. Pero posteriormente en una serie de materias, particularmente con reformas pensionales, para desmontar privilegios pensionales que tenían las personas más favorecidas, o por ejemplo magistrados u otro tipo de pensionistas en Colombia, la Corte Constitucional avaló la restricción a esos regímenes que permitían que las personas más ricas tuvieran pensiones 30 o 40 veces más altas que las pensiones de las personas más pobres. Y algo parecido tuvo que analizar el sistema interamericano en un caso respecto a Perú, respecto a una reforma constitucional y legal en la materia como las presuntas víctimas venían ejerciendo su derecho a la pensión. ¿Por qué esto es relevante? Y con esto cierro. ¿Cuánto me queda? Bueno, voy a cerrar con esto, que es un poco una aplicación interesante del principio de proporcionalidad y del juicio de ponderación. En términos de la diferencia entre reglas y principios, la Comisión Interamericana en este informe sobre esta reforma pensional en Perú señaló que la prohibición de regresividad es un principio y lo que se tiene que analizar es la afectación individual de un derecho, en este caso la forma como se venía ejerciendo la pensión, en relación a las implicaciones colectivas de toda la reforma pensional en Perú. Y eso implicó entonces analizar que la finalidad era convencionalmente legítima porque buscaba reducir la inequidad en el sistema de pensiones de Perú, afectaba a un número reducido de pensionistas que eran los que más ganaban pensiones, las pensiones más altas en Perú. Era una medida que era idónea para lograr el fin y mantenía el valor adquisitivo de la pensión, y la Comisión Interamericana y el Tribunal Constitucional del Perú mezclaron la teoría del principio de proporcionalidad con la del contenido esencial, relacionando o diciendo que no se eliminaba la pensión, sino que se reducían las pensiones más altas. Es decir, se mantenía la base o el valor adquisitivo de las pensiones. Todo esto entonces me permite finalizar con un balance en torno a, primero, la alta utilidad que ha tenido el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia interamericana, en la jurisprudencia comparada, y en orden a atacar la discrecionalidad judicial, pero de todas maneras hay un nivel importante de subjetivismo e incertidumbre en la aplicación del juicio de proporcionalidad.
Entonces vamos a ver algunos casos más polémicos de pronto en el conversatorio, en las preguntas, donde hay serias críticas a la aplicación, a aplicaciones problemáticas del principio de proporcionalidad. Pero una buena aplicación rigurosa de las etapas del principio de proporcionalidad va a permitir una intervención judicial legítima, eficaz, conveniente y que salvaguarda los principales principios constitucionales y convencionales. Y no es una forma matemática, lo que representa es una debida forma de sopesar muchos elementos que en los casos difíciles tienen que tomarse en consideración. En ese marco quería presentar estas breves reflexiones sobre el derecho comparado y el derecho interamericano en torno al juicio de proporcionalidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Después de haber escuchado la brillante disertación del maestro Oscar Parra, pues bueno, vamos a continuar con esta línea, este diálogo que vamos a intentar establecer el día de hoy, y de manera preliminar también agradecer a la Casa de la Cultura Jurídica, a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a los académicos, al público en general, por asistir a esta serie de conferencias, de diálogos y ponencias que nos enriquecen. Y bueno, el intercambio de puntos de vista será valioso en su momento cuando nos hagan llegar las relativas preguntas y nosotros ofrecerles respuestas. Pues básicamente en la misma línea que ha expuesto el distinguido maestro, pero hacer una acotación, una introducción. En México, en el contexto mexicano, bueno, es de todos conocido que a raíz de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011 cambió el paradigma para entender el derecho constitucional, y esto vino también, o viene también a modificar las reglas para entender y aplicar el derecho. Gracias. Como todos ustedes saben, bueno, el derecho constitucional mexicano se ha venido transformando a raíz, en primer lugar, de la reforma constitucional, específicamente de derechos humanos, del famoso expediente Varios, que es una especie de recepción de incorporación de una sentencia emitida por la Corte Interamericana, en el caso Rosendo Radilla, en donde se ordena ejercer el famoso control difuso de convencionalidad ex oficio para todos los jueces, y evidentemente la contradicción de tesis que se ha fallado bueno, en los últimos meses terminó de engrosarse, y desde hace 2 meses ya está visible su engrose oficial, en donde, bueno, ustedes también, ya supongo ya les han comentado, se establecen 2 criterios jurisprudenciales muy importantes. Primero, el criterio de las restricciones y de la incorporación del bloque de regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad, que incorpora las normas de derechos humanos contenidos en los tratados de los que el Estado mexicano sea parte, por un lado, siempre y cuando no haya restricciones expresas en la Constitución. Este es un dato muy curioso. Y por el otro lado, la famosa tesis de vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en los que México no ha sido parte en el litigio internacional. Entonces, empecemos por la restricción, la premisa de la restricción. Bueno, ¿dónde podemos encontrar el fundamento de la restricción, ¿no?, legítima, por así decirlo? La cláusula llave de la restricción, desafortunadamente para algunos, positivamente para otros, lo encontramos en el artículo 1, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados. Aquí también hacer la acotación que no se refiere, supongo que ya se los han dicho en otras ocasiones, no se refiere a tratados especializados, ¿no?, temáticos en materia de derechos humanos, sino en general, ¿no?, de los que el Estado mexicano sea parte. Y bueno, los derechos solo podrán restringirse y suspenderse en los precisos casos que ella establezca. Esta última frase de la restricción y de la suspensión ha dado lugar un poco a confusiones en la teoría constitucional, en la doctrina, y está siendo objeto de mucho debate actualmente, porque hay quien confunde el tema de la restricción con el diverso de la suspensión. Rápidamente, para dejarlo claro, la suspensión se refiere pues básicamente al estado de excepción.
sus requisitos, modalidades y las formas en que participan los órganos del Estado, el Congreso de la Unión, el Presidente de la República y la Suprema Corte están ahí. Hay garantías internacionales de esto, está el artículo 27 de la Convención Americana y el 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cambio, las restricciones suceden, bueno, nuestra premisa constitucional es esta, suceden cuando están previstas en la Constitución. Y esto está dando lugar a polémica, porque bueno, la técnica legislativa actualmente en México no nos permite llevar, digamos, una apuesta en donde la actividad estatal no presente una ligera sospecha y para de inconstitucionalidad o de incompatibilidad convencional, y entonces lo que se ha hecho las últimas ocasiones es llevar la restricción a nivel constitucional. Ustedes supongo que podrán identificar algunas restricciones que están a nivel constitucional y bueno, la lógica de introducirlas a ese rango es evidentemente pues hacer nugatorios los mecanismos de defensa y garantía. No obstante, nuestra Constitución no abunda más allá de qué hacer en estos casos límite, en estos casos conflicto, pero para ello se ha creado este método de argumentación que conocemos como el principio de proporcionalidad. Rápidamente, el contenido de la tesis de la que les mencionaba es la tesis 20/2014, Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales que los que México sea parte forman el bloque de regularidad, pero esta última frase es muy curiosa, ¿no? Cuando en la Constitución haya restricción expresa, bueno, debe primar esta última. Vamos a decir que la restricción no alcanza a derrotar el principio pro persona. Y bueno, esto se entiende que la doctrina está un poco molesta, hay muchas opiniones disidentes en torno a ello, algunos consideran que sí es positivo dejarlo muy en claro, pero bueno, en el marco de la construcción de decisiones colectivas, suele suceder que bueno, la mejor decisión posible es la que nos ofrece esta tesis, ¿no? El contenido, bueno, es básicamente muy curioso, pero así es como está desarrollado actualmente este criterio. Entonces, nosotros, en el marco constitucional mexicano, incorporamos todas aquellas normas que tengan un contenido de derechos humanos, pero cuando hay una restricción expresa, debemos estar a lo que la letra de la Constitución diga. Y supongo que muchos, lo reitero, están pensando en el 16, párrafo 8º y 9º, ¿no? Ahora bien, ¿qué método pueden utilizar los juzgadores, los jueces constitucionales, ahora jueces interamericanos, para plantear la resolución de conflictos en donde hay en juego principios? Como bien lo mencionaba el maestro Oscar Parra, ya no se trata de reglas de subsunción, ¿no? Ya no se trata de una premisa donde hay hechos, otra donde hay un derecho y luego decantamos una posible solución como si fuera nada más ir bajando un método dialéctico. No, en los principios tenemos, citando un famoso compatriota suyo, el doctor Bernal Pulido, principios de optimización. ¿Y qué significa esto? Que no hay una única solución posible, están sujetos a los vaivenes fácticos y también a los vaivenes de interpretación. Puede que para un caso tenga que ceder, digamos, hipotéticamente la libertad de expresión, ¿no?, frente al derecho al honor, y en otro caso sucederá lo contrario. Y aquí más adelante me gustaría comentar precisamente un caso de la Corte Interamericana que toca ese punto, ¿no? Los jueces, para dar respuesta, una respuesta más adecuada o plausible, más razonable, utilizan el método del principio de proporcionalidad y hacen un ejercicio de ponderación o balancing test, como se le conoce en la doctrina estadounidense. En este sentido debemos preguntarnos cuál decisión o cómo podemos construir una decisión razonablemente plausible más allá de la subsunción y que se apegue a un canon de finalidad legítima, de idoneidad, ya como se mencionaba, de necesidad y de estricta proporcionalidad. Esto lo hacemos a través del principio de proporcionalidad, que tiene sus elementos. Bueno, ya se mencionó básicamente el origen de esta tesis, de este mecanismo de resolución de conflictos, de métodos, subyace en el derecho constitucional alemán, y algunos países de la región lo incorporan, otros no abiertamente, y sí ha habido un poco de confusión en cómo aplicar el método. Hay algunos subprincipios adicionales, otros subprincipios más desarrollados, pero básicamente los países en el mundo que lo aplican son algunos
de la Europa continental, Alemania, Portugal, España. El Tribunal Constitucional Español tiene una copiosa jurisprudencia sobre ello, también me parece que Italia. Y en el marco de Latinoamérica, bueno, encontramos a la Argentina, el Tribunal Constitucional de Perú, Colombia, México, y hay que decirlo, claro, hay que reconocerlo, la Corte Constitucional de Colombia es la campeona jurídica en hacer ejercicios de control de constitucionalidad a través del principio de proporcionalidad. Nada más como dato, ¿no? Revisaba yo en la mañana las sentencias ahí y encontré poco más de 500 y tantas referencias sobre principio de proporcionalidad. Y uno se mete a buscar en el JUS cuántas hay, ¿no? Y hay el contraste, 5, 10. Entonces, parece ser que algo no estamos haciendo que los demás sí están haciendo, pero también vamos apretando un poquito el paso para adoptar este método de interpretación. Entonces, básicamente, reiterar que el test o examen de proporcionalidad implica un mecanismo o un método para la resolución de conflictos con mayor carga argumentativa que, bueno, otro tipo de herramientas como la pueden ser la subsunción o la aplicación de normas para resolución de conflictos, ya lo decía el maestro, a través de lex posteriori derogat priori, ley general ley superior derogat inferior. Estos mecanismos de resolución de conflictos ya no son aplicables cuando se tratan de resolver cuestiones donde hay una antinomia o un choque de principios. Bien, en los subprincipios ya se mencionaba que la medida sea idónea, que sea necesaria y que sea estrictamente proporcional. Digamos que estos son los lineamientos base de la teoría general. No obstante, bueno, existen principios adicionales que nos pueden llevar a hacer un poco más complejo este mecanismo. Claro, esto parte de una condición necesaria, es una especie de checklist. Al pasar una etapa, nosotros tenemos que pasar a la siguiente. Entonces, si encontramos que hay una finalidad legítima, constitucional o convencionalmente legítima, bueno, el siguiente requisito a cubrir será si esta es idónea, es decir, si es adecuada para alcanzar ese fin, ¿no? Si reporta beneficios más que perjuicios, y en dado caso al final hacer también una distinción entre las probabilidades de estos beneficios con las probabilidades que se pueden obtener a través de sus amenazas o su insatisfacción jurídica. Bueno, aquí empezamos a desarrollar un poquito teóricamente qué hacen estos principios, subprincipios, y porque tienen su complicación. Por ejemplo, en el caso mexicano, bueno, sabemos, dice la jurisprudencia, que hay que determinar, hay que escudriñar, hay que verificar o encontrar cuáles son los fines constitucionalmente legítimos. Ahora, nosotros podemos decir, hipotéticamente, supongamos que hay una norma que establece una medida cautelar que restringe la libertad personal, ¿no? Más allá de las hipótesis que maneja el 16, el 19, el 18 o el artículo 7 de la Convención Americana. Y a lo mejor el legislador dice, pero la finalidad legítima de esa medida cautelar que restringe la libertad personal, pues no es técnicamente, bueno, no es la seguridad de un individuo, ¿no? Es la seguridad colectiva, es la seguridad pública, es la seguridad ciudadana, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con seguridad nacional, y entonces el discurso se va complicando. Y puede ser, porque también un poco el problema teórico de determinar cuáles son los fines es si los fines son explícitos, implícitos, si están encubiertos o dónde los buscamos. Si nosotros hacemos una revisión de bote pronto del texto constitucional, podemos encontrar, sí, el artículo 21 habla de la seguridad pública, por ejemplo, y a través de eso decir, sí, el artículo 20 habla de los derechos de las víctimas, entonces esta medida impediría razonablemente o presuntivamente que una persona no se acercara a las víctimas, ¿no? Entonces podemos pasar el checklist, ¿no? La segunda cuestión sería, bueno, ¿esta medida es en verdad idónea? ¿Cuáles son los beneficios que reportaría en relación con los perjuicios que supuestamente se pueden causar, ¿no? La necesidad es una cuestión muy importante, porque aquí es un principio de exclusión, y hay quien sostiene que el subprincipio de necesidad también está vinculado con el principio pro persona, y me voy a referir específicamente al por qué. Cuando hablamos de la necesidad, ya lo mencionaba el maestro, nosotros tratamos
de verificar que no existan otras medidas que sean menos lesivas y que nos puedan ayudar, ¿no?, a controlar aquella que se está analizando o se está estudiando. Consecuentemente, aquí también presentamos otro problema. Esa medida alternativa o esa serie de medidas alternativas las podemos encontrar en un orden jurídico, suponiendo que la medida cautelar de la que les hablaba hubiese otras en el mismo código, en otro código de procedimientos, incluso de otras materias. ¿Hasta dónde alcanza esto? Nosotros podemos, digamos, salir de la órbita del derecho penal para tomar elementos del derecho administrativo o del derecho civil, siempre y cuando podamos sostener razonablemente que es una medida más idónea que aquella que se está estudiando. Entonces, algunos puntos de vista dicen, bueno, no me puedo salir del orden jurídico aparentemente del que estoy estudiando la medida. Otros dicen, mientras usted esté estudiando el orden jurídico nacional, pues prácticamente puedes tomar cualquier otro elemento que consideres que sea alternativo y sea menos lesivo, ¿no? Y aquí el vínculo con el principio pro persona. Ustedes prácticamente como operadores jurídicos o como juzgadores, ustedes aplicarían evidentemente la norma más favorable. Entonces, como se ve, ya la situación no es tan clara. Y finalmente, por proporcionalidad en sentido estricto, bueno, sí sopesar con una serie de requisitos adicionales, ya lo mencionaba el maestro, la afectación, ¿no?, los principios, los intereses en abstracto, es decir, puede que ambos, ¿no?, tengan la misma valía. En el ejemplo de la sentencia que ya nos reseñaba, estaba el ejemplo de la seguridad y la integridad personal del propio individuo y de terceros de la comunidad, ¿no?, incluso su vida, etcétera, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, ahí la Corte Constitucional colombiana determinó que efectivamente ambos pues tienen la misma validez y no se puede hacer un examen estrictamente abstracto de decir, bueno, la vida de unos está por encima de otros, no. Y la situación evidentemente se complica. Puede ser que si la medida que se adopta en el caso que les menciono de la medida cautelar de restricción de la libertad personal no alcanza para superar los supuestos perjuicios que se obtendrían con los beneficios, pues bueno, ahí hay una sospecha muy clara de que nos encontramos ante una norma inconstitucional, y pónganle el nombre que ustedes quieran, pero esto que les digo es simplemente hipotético, ¿no? No pasa en México. Evidentemente, ¿no? También si la intensidad, por así decirlo, la medida no solamente está afectando un derecho, sino que su efecto lesivo o negativo irradia a otros, pues descaradamente podemos constatar, ¿no?, que la medida no es proporcional. Las premisas empíricas, evidentemente el respaldo de peritajes técnicos, científicos que nos digan que, bueno, la medida al final de cuentas no es adecuada y que se puede surtir el resultado o conseguir con otra medida menos lesiva. Entonces, haciendo un checklist complejo y que no es tan fácil determinar qué es básico, qué es complejo, es como, bueno, podemos obtener un resultado y determinar que una medida, un acto, una norma, pues es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales, en el caso de sus órganos revisores, la Corte Interamericana o los respectivos comités del sistema de Naciones Unidas. Aquí un criterio de la primera sala, ¿no?, los requisitos para restringir los derechos, ¿no? La tesis se apoya un poco en el artículo 30 de la Convención Americana y en el artículo 1, y básicamente son los mismos lineamientos de estar prevista en ley, formal y materialmente, porque también evidentemente hay el debate de si la medida viene de un órgano de pluralidad democrática y política, reviste una legitimidad notoria, que si viene, digamos, de un cargo unipersonal o de situaciones de excepcionalidad en donde se autoriza a una autoridad a emitir decretos ley o qué sé yo, otro tipo de actos, pues evidentemente hay una presunción de constitucionalidad de normas que son emitidas por el órgano formal y sustancialmente encargado para ello, ¿no? En nuestro caso, el Congreso de la Unión. Bueno, y el segundo requisito sería la proporcionalidad, ¿no?, también entendiendo por ella la finalidad legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Y cubriendo estos requisitos, bueno, dice la tesis, se pueden restringir los derechos.
Caso práctico, amparo en revisión 495, diagonal 2013. Es un caso muy interesante donde un peticionario, un quejoso, impugna la supuesta inconstitucionalidad de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar este conjunto de normas, todas ellas en las entidades federativas parten de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El peticionario argumentaba que la Asamblea Legislativa no tenía competencia para emitir esta ley, ni siquiera el Congreso de la Unión tenía competencia para emitir la Ley General porque no estaba en el listado previsto en el artículo 73. Sostenía además que la norma violaba el principio de igualdad y de no discriminación al ser medidas que se adoptaban más favorablemente para los hombres, y ya le habían aplicado una serie de medidas de restricción y medidas de protección para su esposa o su exesposa. Él intentó pelearlo, la inconstitucionalidad de esta ley, planteó los recursos correspondientes, le concedieron unos amparos para efectos, iba y venía la resolución, hasta que por segunda o tercera ocasión regresó el caso a la Corte. Y ahí en la Suprema Corte evidentemente se tuvo que correr un examen de proporcionalidad sobre el contenido de esta ley. ¿Qué dijo la Corte? La Corte echó mano de algunos precedentes del sistema universal, específicamente de algunos casos contra Finlandia y algunos casos contra Argentina, para determinar que efectivamente en ese caso no se trataba de medidas de carácter discriminatorio o arbitrario, sino que estaban respaldadas por muy buenas razones, incluso citando estudios de carácter empírico. La finalidad de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia se debe no solo a las condiciones jurídicas que están en el artículo 4, por ejemplo, sobre la igualdad entre mujeres y hombres, sino también en el contenido de la Convención de Belém do Pará, ¿no?, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y empieza a construir esta finalidad legítima a través de esta serie de normas contenidas en tratados y en estudios también empíricos. Dice la Corte, bueno, la medida es idónea toda vez que en el DF, y esto lo respaldó muy bien la defensa de la norma estudiada, hay una serie de estadísticas, existen estos instrumentos que nos permiten considerar que efectivamente la violencia contra las mujeres es un problema grave en la ciudad, y bueno, esto sí está respaldado como una medida necesaria. La determinación de la Corte al final de cuentas fue decir, bueno, en un balance entre la supuesta inconstitucionalidad de la ley y los beneficios que se obtendrían con declararla nula, es preferible determinar que la ley es constitucional porque además de cumplir con los fines legítimos, ser necesaria en un contexto de violencia y ser proporcional, bueno, no se estaba causando un perjuicio en sí al peticionario, y la conclusión de esto fue pues negarle el amparo para bien. Finalmente, unos casos del sistema interamericano que qué bueno que está el maestro Oscar para preguntarle directamente. Un caso de restricción a la libertad de expresión, el famoso caso Memoli contra la Argentina, en donde ustedes saben el artículo 13 de la Convención Americana establece ciertas modalidades, establece incluso cuestiones que se entenderían como restricciones, y bueno, en este caso la Corte determinó que esta serie de críticas no se circunscribían en una especie de debate público, sino que tenían que ver más con cuestiones de vida privada, y entonces, bueno, pues en este caso me parece que la medida había sido idónea. Entonces yo tengo algunas dudas de cómo fue lo que pasó esto, porque incluso algunos jueces hicieron votos disidentes, votos particulares, ¿no? Y el caso que ya comentaba, el de Atavia Murillo y otros contra Costa Rica, una especie de, pues sí, de revisión de la sentencia de la Sala Constitucional, en donde, bueno, a pesar de determinar cuáles son las medidas, los principios de legalidad, de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad, bueno, al final de cuentas también se determina que la vida tal cual no es absoluta, y esto nos lleva de nueva cuenta a cuestionarnos el cómo se hacen las resoluciones de principios, porque bueno, los derechos, ustedes saben,
son interdependientes, no están unos por encima de otros, y cuando hay un choque en un caso concreto, pues es ahí donde vienen este tipo de ejercicios, ¿no? O cuando se introducen aparentes restricciones a los derechos, es ahí cuando se da este ejercicio de proporcionalidad y de ponderación. Por mi parte, en este momento sería todo. A continuación vamos a pasar a una serie de preguntas, 2 preguntas para cada uno de nuestros expositores de parte del público, si alguien está interesado en formularla. Aquí hay una pregunta en lo que le llevan el micrófono, otra pregunta más, 2, otra pregunta ya en la puerta, 3, entonces falta una más, ¿quién da más? Falta la 4ª pregunta. Bueno, empezamos con las preguntas, la primera pregunta, y que dirigido a alguno de ellos lo puede mencionar, maestro, adelante. Pues, ¿a quién me hago favor? La pregunta es ¿qué opinión le merece al maestro Óscar en principio la eventualidad en ese escenario, en tratándose de choque de derechos fundamentales, específicamente mi derecho a la huelga y mi derecho a la educación? Por un lado, el derecho laboral a suspender labores, y por el otro, en tratándose de instituciones de educación, el derecho que tienen los estudiantes a recibir el servicio educativo. Por favor, son casos que se han vivido ya aquí en la entidad y que quisiéramos saber, además de su opinión, en lo posible saber qué ha resultado. Gracias. Podemos hacer una primera ronda de algunas preguntas y las voy respondiendo en bloque también para… Sí. Siguiente pregunta, entonces, aquí enseguida con el licenciado aquí enfrente, por favor. Aquí. Y luego enseguida con el maestro que está en la puerta. Sí, buenas tardes, maestros. Han de disculpar, quedé un poco rebasado en cuanto a la capacidad de entendimiento de su servidor en sus ponencias, pero sin embargo se ve que dominan plenamente los temas. Yo tengo una pregunta. La reforma a la ley de amparo, me llama la atención que se habla de que va a ser algo progresista, que va a ser, se incluyen los derechos humanos en la reforma, y hay un principio que establece que la ley, cuando no es para todos, no es justa, y voy a los derechos humanos. El artículo, creo que es el 61 de la ley de amparo, hace una exclusión que para mí considero que es importante, y quisiera saber la opinión de ustedes respecto de hasta qué grado atenta en contra de los derechos fundamentales de los gobernados. Esta exclusión, dice, esta ley de amparo no aplica en tratándose de actos del Consejo de la Judicatura Federal, no aplica en tratándose de cuestiones político-electorales, designaciones, demás, y en cuestiones fiscales, en la contribución fiscal. Se me hace importante escuchar la opinión respecto de qué tan progresivo sea eso a su concepto o no, y se atenta o no a los derechos fundamentales de los gobernados, de todos nosotros, ¿verdad? Esa sería la pregunta, señor. Tercera pregunta, y aquí vamos a tener 4ª pregunta enfrente también. Gracias, maestros, felicitarlos por la exposición que hacen. Y a mí me nace una pregunta muy básica para quienes pretendemos saber un poquito de derecho. El derecho tiene un fin fundamental, que es crear certeza. Certeza que ilustramos nosotros
en una fórmula muy sencilla. Quien tiene cierto uso de razón sabe que a determinada conducta necesariamente recaerá cierta consecuencia. Me llama la atención que hacen ustedes en atención a esto que denominan ustedes de la famosa ponderación, porque dicen, ya no vamos a atender mucho a estas formas clásicas de raciocinio que traíamos nosotros, en concreto al silogismo jurídico, sino que ahora vamos a atender a una serie de principios. Pero a final de cuentas, en el esquema lógico, en el esquema como pensamos los humanos, hasta ahorita yo no he visto que haya otro, a final de cuentas uno se guía por ciertos principios, y esos principios no son otra cosa. Digo, ustedes pueden decir y que ya no son normas, que esto, que aquello. A final de cuentas el principio es un regulador que si dice usted, por ejemplo, un principio equiparado a una ley natural, ilustra que si usted avienta una moneda hacia arriba y no hay nada que se interponga entre la moneda y el suelo, necesariamente va a caer al centro de la tierra. Nosotros acá en lo jurídico decimos que si una persona comete o realiza una conducta de este tipo, la consecuencia necesaria que tendrá será esta. Por eso yo no alcanzo a encontrar cómo es que se va a cambiar estos. Si a final de cuentas siguen habiendo principios, los principios fundamentales del derecho que veníamos nosotros manejando desde que veníamos en la escuela, no son otra cosa que ese tipo de normas que se han venido plasmando en las leyes. Mi pregunta en concreto es, a la luz de esta ponderación que señalan ustedes, creo yo que la ponderación necesariamente la tendrá que realizar algún individuo, y ese individuo necesariamente deberá atender, perdón, que lo insista, a ciertos principios. Si los principios existieran en una ley previa, a nosotros nos sería excelente. ¿Por qué? Volvemos al principio de certeza. Si no, si la persona que va a emitir el juicio, la persona que va a juzgar, no atiende a principios, sino como ahora, por ejemplo, en el sistema laboral, aquí atiendes, bueno, al sano juicio, a la buena fe y a todo aquello. Por eso muchas personas dicen, yo no litigo mucho laboral. ¿Por qué? Porque en el laboral los juzgadores hacen lo que quieren. Así de fácil. Mi pregunta en concreto es, ¿bajo qué parámetros se van a regir los juzgadores si dejan de lado el texto de la ley, que no tiene otro objetivo que el de crear certeza? Seguramente ustedes ya tuvieron oportunidad de leer por ahí el librito este de Ronald Dworkin, de tomar los derechos en serio. Creo yo que los juzgadores tienen un sano juicio, pero hasta ahorita yo no he visto ningún juzgador de esos a los que se refiere Ronald Dworkin que sean juzgadores hercúleos. ¿Dónde están las características? Y pongo un caso específico. Decía usted, maestro, es que con acuerdo al principio de ponderación tendrá que verse los beneficios y los perjuicios. Le pongo un caso en concreto sin criticarlo. En el estado de Zacatecas se planteó una controversia constitucional en el famoso haber por retiro que tenemos tan de moda ahorita, el haber por retiro de las señoras magistradas y magistrados del estado de Zacatecas, ¿verdad? Y nosotros planteamos argumentos, en el ánimo de defensa, planteamos argumentos muy parecidos a los que usted está esgrimiendo. Lo plantearon primero vía amparo, afortunadamente logramos, no me acuerdo si se sobreseyó o lo negaron, ellos se fueron a la revisión, confirmaron la sentencia de primera instancia, pero de manera muy inteligente optaron por otra vía de control constitucional, que es la controversia. Se van a la controversia y fíjese usted que en atención precisamente a este principio de certeza, del que yo insisto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no, el decreto que emitió la legislatura está mal. Bueno, pero si ya uno de tus jueces de distrito había dicho que estaba bien, ¿qué pasó? ¿Por qué tú, superior, vienes y dices que estás mal? Tenemos el caso ahorita de una reforma a una ley secundaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que integraron el haber por retiro para los magistrados, les ganó la cuestión política y dijeron no, va para atrás, pero no va para atrás en vía de decisión judicial, sino en vía de decisión legislativa. Ahí una segunda pregunta, ¿qué pasa con esta ley? ¿Produce efectos jurídicos o no? Porque estuvo vigente unos días, ¿eh? Y la tercera cuestión, que no pretendo criticar a los señores, a las señoras y a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero digo,
si maestro, si se va a actuar en este ánimo de ponderación que dice usted, nosotros actualmente tenemos 11 ministras y ministros, 2 ministras y 9 ministros, pero en algún momento tuvimos más de 25 que se jubilaron en 1994. A esas ministras y a esos ministros les estamos pasando una pensioncita, un haber por retiro, que es una cantidad muy, muy considerable. A la luz de esta argumentación que está construyendo usted, no digo que sea justo, le pregunto, ¿es equitativa una pensión de este tipo? ¿Fue correcto el manejo en vía de decisión legislativa que se hizo? ¿O igual debieron haberlo llevado a la decisión judicial para que fuera precisamente Poder Judicial de la Federación el que les dijera, no, ¿qué crees? El haber por retiro para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es constitucional. Les agradezco sus respuestas. La cuarta pregunta. Sí, yo quisiera preguntarle a los expositores, ¿por qué no se establece en la Constitución mexicana el derecho a la vida como un valor absoluto, como lo establece el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural? Es cierto que igual la mujer tiene derechos productivos, y que deben ser protegidos, pero yo considero pues que en el derecho mexicano como que existe el temor de no implementar lo que establece el artículo 4 de la Convención en la Constitución mexicana para impedir el libre aborto en entidades federativas, el caso muy particular de la Ciudad de México, donde sin ningún temor de Dios, pues abortan a seres humanos realmente indefensos. Quisiera que me explicaran pues a la luz del derecho comparado, también con otros estados de estados nacionales, si hay algunos otros estados en el cual se está aplicando lo establecido en el artículo 4 de esta convención. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que lo que yo propongo, voy a hacer una breve reflexión general en el que voy a tocar varias de las preguntas que se han hecho y Miguel Ángel trataría también de abarcar las 4 preguntas. Yo creo que estos son temas y aspectos que son susceptibles de debate y por eso lo que yo vengo a presentarles es como mi opinión personal, no en ninguna medida institucional respecto a estos debates, tratando de concentrarme un poco en los aspectos positivos y los debates específicos que genera la metodología del juicio de proporcionalidad, pero entendiendo, como poniendo en contexto muchos de los debates, porque creo que todas las intervenciones y las preguntas que se han hecho son bastante relevantes, son muy pertinentes para reconocer por qué este tema es relevante y por qué genera tantos debates. Eso yo creo que es fundamental. Entonces, el punto de partida para responder a las 4 intervenciones es que, un poco como lo mencionaba Miguel Ángel, estamos superando un esquema de respuestas correctas en el derecho. Ya se ha mencionado aquí en varios momentos el aporte tan importante de la obra de Ronald Dworkin a la teoría jurídica contemporánea. Obviamente Dworkin fue objeto de muchas críticas, pero ciertamente al propugnar por un giro interpretativo en el derecho y resaltar entonces que el derecho como un problema interpretativo, como un debate permanente en el que
hay que tomar en serio los derechos, pero también los conflictos interpretativos asociados a los derechos. Implica entonces que hay un nivel, en efecto, de incertidumbre, hay en efecto un nivel de incerteza, pero donde el nivel de argumentación que nos puede permitir el principio de proporcionalidad nos va a permitir herramientas para decir que algunas decisiones y algunos razonamientos son mejores que otros. Ese es el gran aporte que podría tener el juicio de proporcionalidad. No resuelve, no va a generarnos respuestas correctas, pero sí respuestas mejores. Y en ese contexto entonces paso a analizar algunos de los temas que se planteaban. El tema del conflicto entre derecho a la huelga y derecho a la educación. ¿Qué genera entonces los debates del principio de proporcionalidad? Que habrá que analizar caso a caso este tipo de tensiones en los diversos escenarios bajo discusión. Por ejemplo, es interesante analizar toda la doctrina que ha desarrollado el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo sobre el alcance del derecho a la huelga y el conflicto con los países donde hay reglamentaciones sobre servicios públicos esenciales. Algunos países que tienen reglamentaciones muy amplias sobre servicios públicos esenciales para restringir el alcance del derecho a la huelga. Hay otros países mucho más flexibles y va a depender de las circunstancias específicas de la regulación interna y el alcance que pueda tener la realización del derecho a la huelga y la realización del derecho a la educación. Entonces, por ejemplo, ¿qué se observa a veces en el derecho comparado? Cierto tipo de desarrollo del derecho a la huelga podría tener cierta prevalencia hasta cierto punto. Hay unos momentos en los que cuando ya se hace totalmente inviable o se puede llegar al riesgo de cancelar, por ejemplo, un año lectivo o un semestre universitario, algunos tribunales en el derecho comparado han balanceado, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar derechos sindicales por vías distintas a la huelga, en casos extremos. Pero cuando se toman decisiones prima facie de prohibiciones totales de huelga, en algunos países se ha considerado desproporcionado. Pero siempre hay que mirar derechos en conflicto. Ahí hay la regulación específica que tiene cada país y los antecedentes que explican la regulación específica de cada país o de cada estado, por ejemplo en el caso mexicano, que puede tener variaciones entre cada uno de los estados. Insisto, entonces se va a volver, el esfuerzo es cómo tratar de permitir que los trabajadores puedan desarrollar sus derechos laborales y sus derechos sindicales con un grado importante de realización e incluyendo posibilidades de protestas legítimas y pacíficas y los rasgos de la garantía de permanencia en la prestación del servicio de educación y otros derechos relacionados con los derechos de los estudiantes, etcétera. Estos son uno de los casos donde genera mayores debates a la ponderación, pero va a depender de los casos específicos. Y esto entonces me lleva a una reflexión similar a muchos de los casos que se planteaban. Va a depender de los alcances de las regulaciones en concreto. Y entonces la tarea es tratar de hacer aplicaciones muy finas de cada una de las etapas del juicio de proporcionalidad. En mi opinión, yo no soy experto en el derecho mexicano, pero sí he escuchado en diversos momentos los debates sobre la reforma de la ley de amparo. Y en el derecho comparado hay todo un debate sobre hasta qué punto se puede llegar con ciertas restricciones al derecho de amparo según el régimen constitucional de cada país. Ciertamente hay países como Colombia que tiene una regulación del amparo que es excesivamente amplia, digamos con regulaciones totalmente antiformalistas, de tal forma que cualquier ciudadano puede interponer un amparo en casi todo tipo de circunstancias sin ningún límite. Pero aquí es donde surgen diversas distinciones relevantes. Colombia tiene 40 millones de habitantes, 48 millones de habitantes. México tiene más de 120 millones de habitantes. Eso puede generar
que en el tipo de regulación de el acceso a la justicia pueda tener algunas características particulares. Y esas características que puedan tener estas restricciones o limitaciones en el acceso a la jurisdicción de amparo, habría que analizarlas con el juicio de proporcionalidad. Mirar la finalidad que se está buscando. Si tiene un impacto, por ejemplo, desproporcionado frente a algunos grupos, en particular vulnerabilidad. Si habría medidas alternativas menos lesivas, por ejemplo, otras regulaciones del amparo, a la luz del derecho comparado o a la luz del derecho mexicano, que podrían permitir que cierto tipo de decisiones, por ejemplo en materia electoral, o decisiones en términos del Consejo Judicial a nivel federal, o del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, también hay reglas que limitan el amparo en algunas materias. Todas esas medidas podrían ser susceptibles de un juicio de proporcionalidad, pero se subordinarían a las reglas del derecho constitucional mexicano. Y ahí es donde entran un poco los debates de hasta qué punto las restricciones expresas por la Constitución van a tener cierto tipo de alcance. ¿Qué hicieron otros países? Por ejemplo, en el caso colombiano, la Corte Constitucional de Colombia construyó la teoría del bloque de constitucionalidad por vía jurisprudencial, no por vía de reforma constitucional. La construyó cuando hubo tensión entre dos normas constitucionales con el mismo valor, que era la constitución de prevalencia de los tratados de derechos humanos y asimismo la prevalencia de la Constitución por encima de los tratados. Lo que hizo la Corte fue dos normas constitucionales con la misma jerarquía, tratar de armonizarlas, y armó la teoría del bloque. Habría que ver hasta qué punto en México podría eventualmente hacerse eso en algunos tipos de conflictos en el futuro. Pareciera que, no soy experto y no voy a emitir opinión en algo que no soy experto, como el derecho mexicano. Creo que lo que uno puede ver como observador externo en las últimas decisiones de la Corte es una tensión entre razonamientos que tratan de armonizar normas de la misma jerarquía con diversos matices. O sea, yo creo que a mi juicio eso le da juego a decisiones judiciales posteriores que pueden ir interpretando ese tipo de armonizaciones en diversas formas. Yo creo que como están reguladas o como están planteadas estas tesis, estas decisiones de la Suprema Corte, hay mucho margen para armonizar en el futuro. A pesar de que en alguna lectura podría decirse que hay una lectura dirigida a prevalencias más fuertes de la Constitución, pero creo que si uno lee en su integridad las sentencias y las tesis, podría haber algún margen, pero insisto, no soy experto y habría que ver los casos que llegarán a futuro. Y por eso entonces, también por cuestiones de tiempo, no me voy a detener tan a detalle en las últimas dos intervenciones, pero con solo unas reflexiones generales. El tema del haber por retiro, por ejemplo, yo creo que hay uno de los grandes debates en la región en estos momentos se ha dado en Perú, se ha dado en Colombia, yo creo que en México se va a dar y se viene dando en otros países, en los temas pensionales, en otro tipo de beneficios en materia laboral y de seguridad social. ¿Cómo superar esquemas inequitativos en la distribución del ingreso? ¿O hasta qué punto, cuál es el rango de equidad o de inequidad? ¿Quién juzga esa inequidad? ¿La tiene que hacer el Congreso? ¿La tienen que hacer los jueces? Ese es uno de los debates más importantes que tiene el derecho constitucional comparado en estos momentos. Yo creo que el juicio de proporcionalidad puede tener un rol en algunas materias, pero insisto, como lo decíamos al final de mi presentación, primero no es una fórmula matemática y tampoco va a resolver todo. La ponderación va a resolver en gran medida, y esto responde a otro de los grandes temas, yo creo que el juicio de proporcionalidad tiene un especial rol en aquello que se ha denominado en la doctrina casos difíciles. Los casos difíciles no tienen una sola respuesta posible. Y yo creo que el juicio de proporcionalidad nos da herramientas para tratar de construir las mejores respuestas posibles, que no van a ser perfectas, que no van a ser del todo correctas, que pueden tener vacíos, pero que pueden ser mucho mejor que otras en algunos casos límites. Y por eso yo creo que la reforma constitucional y lo que implicó el rol de los tratados de derechos humanos
en las reformas constitucionales de los países de la región en los últimos 10 años, en los últimos 20 años incluso, es abrir el margen de fuentes normativas y jurisprudenciales para tomar decisiones en casos difíciles. Por eso es que el juicio de proporcionalidad adquiere valor y por eso el grado de incertidumbre va a ser más amplio, pero el que haya incertidumbre no necesariamente va a conducir a que cualquier juez pueda tomar cualquier decisión. Sin embargo, el uso del juicio de proporcionalidad ha justificado algunas decisiones que, en mi opinión, son problemáticas. Aun cuando usan el juicio de proporcionalidad, en el derecho comparado se pueden observar muchas de esas decisiones, pero el juicio de proporcionalidad nos va a acercar a determinar algunos mínimos, por ejemplo, y eso es lo que, con esto cierro con una respuesta a la pregunta que se nos hacía sobre el derecho a la vida como valor absoluto. Este es un debate muy amplio en teoría moral y en ética y en teoría jurídica. Yo lo que quisiera mencionar es qué fue lo que dijo la Corte Interamericana en el año 2012 en este caso de la fecundación in vitro. La Corte hizo una interpretación del artículo 4 de la Convención Americana sobre el derecho a la vida, tratando de reconstruir cuál había sido la evolución desde los trabajos preparatorios de la Convención Americana hasta el derecho constitucional comparado que la Corte Interamericana consideró como la interpretación más favorable del artículo 4 de la Convención Americana. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? Fundamentalmente, esto pues daría para una discusión más larga, pero rechazó la posibilidad de entender derechos absolutos en el marco de la Convención Americana y rechazó la posibilidad de entender al derecho a la vida como un derecho absoluto y estableció a partir de esa reconstrucción del derecho constitucional comparado de los trabajos preparatorios y el alcance de la Convención la idea del principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal, con algunas distinciones entre cómo debe entenderse la vida antes de la protección gradual e incremental de la vida como bien jurídico convencional y su distinción con el derecho a la vida que también está reconocido en la Convención. Y entonces le dio un especial valor a la importancia de sopesar el impacto que puede tener ciertos entendimientos del derecho a la vida en los derechos sexuales y reproductivos, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Ese es el balance, es una discusión abierta que creo que no abre, que genera elementos para usos del juicio de proporcionalidad en el futuro. No cierra discusiones, sino que abre muchos elementos para la interpretación más favorable de la Convención Americana en este tipo de casos difíciles. Esto lo dejaría ahí. Perfecto, gracias maestro. Para dar contestación a las preguntas, primero, que era la cuestión de la educación y de la huelga. Sí, efectivamente ya ha habido algunos casos en el Estado mexicano, particularmente me viene a la mente el del Estado de Michoacán, que fue reciente, el año pasado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues se caracteriza, bueno, los chicos comentan que se caracterizan porque, bueno, los trabajadores realizan muchas huelgas. Entonces sucede esto, ¿no? Que en estas amenazas de huelga va la pérdida de todo el semestre y el año escolar. ¿Qué intentaron hacer? Promover un juicio de amparo solicitando una suspensión contra la inminente huelga que estallaría y eso los llevaría a haber perdido todo el semestre, incluso me parece que el año. Al ver esto, el sindicato evidentemente pues, se preocupó y desistió de ejercer su derecho de huelga, pero sí es un poco en el mismo tenor que comentaba el maestro. Habrá que ver caso por caso, porque bueno, uno técnicamente puede inferir razonablemente que una universidad tiene finalidades públicas de prestar servicios educativos para la comunidad, especialidades, carreras, y no es técnicamente una empresa, ¿no? Entonces habría que diferenciar en qué casos sí y en qué casos no se pueden contraponer estos conflictos, porque evidentemente tampoco podemos partir de la base de una prohibición absoluta para que, pues mientras unos ejercen sus derechos, los otros no lo puedan hacer. La idea de esto es que pueda haber una convivencia armónica de los derechos sin entrar en conflicto. Ahora, si hay conflicto, pues para eso tenemos el mecanismo del test de proporcionalidad, para tratar de dar
una respuesta plausible y habrá a quien le guste y a quien no le guste, ¿no? Eso sería un poco el tema. En relación al artículo 61 de la Ley de Amparo, pues sí, es el que prevé las causales de improcedencia, y hay quien sostiene desde la doctrina que ha habido una especie de regresión en comparación con la ley que ya fue abrogada. Entonces, bueno, esta es una cuestión, digamos, un poco subjúdice y un poco de que haya una promoción o un litigio respecto a eso. Me parece que hay 2 o 3 casos ya que vienen señalando que tal causal, pues, no es inconstitucional, es incompatible porque hace nugatorio el acceso a la justicia, ya no se convierte el juicio en amparo en un recurso adecuado y efectivo, etcétera, etcétera. Y bueno, pero ya hay un planteamiento. Entonces, técnicamente, tampoco podría decirles cuál sería una respuesta probable sobre esto, ¿no? Y evidentemente, en relación a sí, las propias causales de improcedencia, pues bueno, ya se han dado unos pronunciamientos del Pleno, sobre todo para el acceso al juicio de amparo en amparo directo en materia penal. Recordaron que estaba una cuestión de los 8 años, entonces me parece que ya se ha modalizado, porque antes no existía esta temporalidad para promover el juicio de amparo, y hay quien sostuvo también que esto era regresivo, ¿no? Entonces es una cuestión de impugnación, es una cuestión de planteamiento, y si ustedes hacen el planteamiento seguramente llegará y ya se pronunciará. Ahora, que el juicio de amparo, la ley reglamentaria, sea el mecanismo legal para salvaguardar los derechos, la garantía, no significa que esta ley no pueda ser recurrible, claro, porque aunque es una ley reglamentaria, tiene un rango infraconstitucional. Si no se adoptan los parámetros mínimos de la Constitución y evidentemente ustedes advierten que se están introduciendo restricciones adicionales, pues en dado caso algún juez que conozca podrá hacer un ejercicio de proporcionalidad sobre esos límites, sobre esas restricciones adicionales que a lo mejor no se encontraban en la Constitución, y en su momento ya dará una respuesta razonable a ello. En relación a la certeza y la forma en que se aplica este control, pues bueno, sí considero, licenciado, que usted está en la razón, solamente que bueno, hemos distinguido también los diversos métodos para aplicar el derecho. Habrá cuestiones en donde sí, evidentemente la subsunción es la herramienta privilegiada, y si entonces, bueno, A, entonces B, y creo que no hay mayor problema. El beneficio que nos ofrece el mecanismo del test de proporcionalidad es precisamente resolver casos límite, casos conflicto, casos que no se podrían resolver a través de otros métodos interpretativos, y si nos brindan herramientas que no, bueno, vamos, la subsunción no podría determinar, no son conflictos constitucionales, conflictos de derechos, y evidentemente requieren otro tipo de tratamiento para darle una respuesta plausible. Entiendo su comparación respecto de los efectos que generó un juicio de amparo y una diversa controversia constitucional promovida para estas cuestiones del haber de retiro. Aquí yo distinguiría un poco los medios, porque evidentemente el juicio de amparo en México es la garantía por excelencia para la protección de los derechos humanos en este momento. No es la única, pero es la garantía por excelencia. En contraste, la controversia, como un mecanismo de control de constitucionalidad para la salvaguarda de las competencias originarias de los órganos del Estado, tiene otros efectos diferentes. En este caso sería, bueno, se afecta la integración o se afectan las facultades de, pienso yo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Consejo de la Judicatura del Estado. Bueno, ese es un planteamiento divergente a una perspectiva de derechos humanos, de, bueno, se afecta mi patrimonio, se afecta mi libre desarrollo de la personalidad, se afecta, no sé, cualquier otra serie de derechos que se puedan plantear en una demanda de amparo. Yo me decantaría, bueno, pero es mi opinión particular, a mí me gusta la perspectiva humanista. Habrá, dependiendo de los gustos, quien sostenga, bueno, a mí me convence más la perspectiva orgánica o de estructura del Estado, pero ambas vías se pueden intentar y no necesariamente son excluyentes, tienen efectos divergentes. Entonces esa sería un poco mi respuesta, sin también caer en cuestiones subjúdice, porque entiendo que a lo mejor eso puede ser materia de un pronunciamiento en su momento por las salas o por el Pleno. Y bueno, efectivamente, ¿no? Usted tocaba un tema sensible sobre las pensiones y todo esto. Yo quiero recordar que esto está muy ligado a los principios de independencias y garantías del juzgador. A mucha gente no le gusta y es comprensible,
pero sí hay una serie de lineamientos. Incluso la Comisión Interamericana emitió un informe muy reciente sobre cuáles son las garantías de la independencia e imparcialidad judicial, un poco en la misma lógica de la relatora de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, las percepciones de los juzgadores tienen que ser acordes para efectos de evitar que, bueno, dejen de ser parciales, efectos de evitar la corrupción y otra serie de medidas. ¿Qué tanto es, ¿no?, en relación con otras consideraciones? Ahí sí me parece que el Congreso, los congresos son los que pueden regular. Entonces, meternos a cuestionar esto es polémico. Tampoco podría darle mi opinión al respecto, por si hay alguna situación. Pero bueno, por lo que respecta al artículo 209, si no mal recuerdo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, creo que ya había una iniciativa para derogarlo, hasta donde tengo entendido. No sé si ya habrá pasado comisiones y dictamen y se ha aprobado, entonces en ese momento sí lo desconozco, ¿no? Pero creo que la idea era echarlo para atrás en relación con las pensiones de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, en relación a lo del derecho a la vida y de la acción de inconstitucionalidad en el DF, bueno, ahí lo que pasó técnicamente fue que la Asamblea Legislativa modificó el tipo penal de aborto e introdujo algunos servicios en la Ley de Salud del Distrito Federal para pasarlo al tipo de después de la 12ª semana de gestación. Antes de la 12ª semana de gestación es, digamos, un mandato de libertad amplio, en donde la mujer puede, si así lo decide, ¿no?, practicarse un aborto, y entonces esto ha caído en la lógica de los derechos reproductivos, efectivamente, pero teniendo en cuenta que esto no es un invento, viene de mucha doctrina, sobre todo internacional, de tiempo atrás, muchas declaraciones of law, la convención en la conferencia del Cairo sobre población, Budapest, México, la famosa plataforma de acción de Beijing, ¿no?, donde ya se viene hablando de derechos sexuales y de derechos reproductivos, las observaciones que se han hecho sobre todo en el marco del comité de CEDAW, ¿no?, para privilegiar también los derechos de las mujeres a tener libre disposición de su cuerpo, y el debate que hay, sí, estoy de acuerdo, entre el fin y el medio y el principio de dignidad. Hay quien dice, bueno, sí, va a obligar a una mujer a gestar en contra de su voluntad, viola la dignidad humana. A mí me parecería que sí, porque las mujeres son fines últimos, tienen derechos como finalidades últimas y no pueden ser medios para cumplir los fines de otras personas, como sería, por ejemplo, el caso de los varones. A nivel internacional, la Corte Constitucional de Colombia, de Derecho Comparado, tiene una muy buena sentencia, del 2006, si no mal recuerdo. La sentencia en Argentina ya ha habido unas cosas, hay algunas cosas también en Perú, algunas cosas en Ecuador sobre la píldora del día siguiente. Chile, que ha sido un caso muy extraño en la región, que el Tribunal Constitucional me parece que ha prácticamente convalidado la prohibición de la píldora de emergencia. La presidenta Bachelet es la que trae la idea de introducir la despenalización del embarazo. Y en la Comisión Interamericana, creo que el leading case, el caso insignia, el famoso Baby Boy, es un caso que se cita como precedente en la sentencia de la Corte Interamericana, que era una especie de revisión de un caso análogo del famoso Roe versus Wade. Ese es un caso de los años 80. Entonces ahí la Comisión Interamericana se dividió un poco y no quiso hacer un pronunciamiento sobre la materia. Y respecto a México, bueno, ¿no?, nosotros hicimos en su momento, bueno, la Cancillería realizó en su momento una declaración interpretativa para entender que el 4.1 de la Convención Americana no hiciera nugatorio las normas establecidas en los códigos penales sobre aborto tratándose de violación, malformación congénita y otras cuestiones. Entonces, aquí hay vamos a decirlo, un margen de apreciación nacional muy diferenciado en otros estados de la región latinoamericana. A continuación pedimos amablemente a los señores panelistas, a los señores maestros, que nos regalen sus conclusiones acerca de la ponderación, que ha sido el tema toral de esta tarde. Sí, muchas gracias. Bueno, para concluir, yo diría que usando también una analogía
una de esas interesantes metáforas que desarrollaba Ronald Dworkin. Dworkin tenía un artículo que se llamaba de cómo el derecho se parece a la literatura. Y entonces también él analizaba el rol de los jueces, o cómo el juez tenía que insertarse en una novela en cadena, donde el juez tenía que reencontrar cómo sus antecesores a él habían ido construyendo un cuento, una novela, una historia, y en la cual él insertaba su precedente y tenía que pensar en cómo hacerlo para que sea consecuente y coherente con esa historia. Yo creo que en la región lo que está pasando con el juicio de proporcionalidad y el juicio de ponderación es muy asociable a esta idea de la novela en cadena. Es decir, primero estamos viendo un impacto importante de esta metodología a nivel comparado y a nivel interamericano, pero en la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana se pueden encontrar diversas críticas y debates sobre en los votos. Yo los invito a leer varios de los votos de los jueces de la Corte Interamericana, que hacen en ocasiones diversas lecturas sobre cómo se está aplicando el juicio de proporcionalidad. Algunos consideran que algunas aplicaciones han sido correctas, otros incorrectas. Y lo mismo la doctrina ha considerado, hay algunos pasos que se han seguido en forma inadecuada, pasos de juicios de necesidad que se han considerado incompletos o insuficientes, o momentos donde se considera que hay confusión entre las etapas de necesidad y las etapas de estricta proporcionalidad. Y entonces este es un proceso evolutivo, donde está evolucionando el sistema interamericano, donde están evolucionando las cortes nacionales, e insisto, esto no nos resuelve muchos problemas, pero nos llena de herramientas para enfrentar casos difíciles que hoy en día atraviesan y enfrentan nuestras jurisdicciones, y que cada vez van a ser muchos más casos difíciles y más variados. Por eso agradezco esta oportunidad de dialogar en torno a la experiencia interamericana y algunos elementos de derecho comparado, y creo que las preguntas y el diálogo con Miguel Ángel ha sido fundamental para seguir creciendo en esta discusión que nos compromete a todos en involucrarnos decididamente en aplicar este tipo de herramientas, o conocerlas a detalle para criticarlas y fortalecerlas en la mejor medida posible. Gracias maestro. Pues en la misma línea, también agradecerles a cada uno de ustedes su participación y su interés por el tema. Evidentemente no es una cuestión tan fácil como mencionaba, seguir una fórmula matemática. Hay quien sostiene que este examen, este juicio de proporcionalidad, se presta también a una especie de discrecionalidad judicial ligeramente más compleja, pero sigue siendo discrecionalidad, y entonces habrá que controlar esa nueva discrecionalidad. Y bueno, vienen las polémicas. Recuerdo algunos artículos de algunos críticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hablaban de que el uso y abuso excesivo del test de proporcionalidad puede dar lugar a justificar muchas exclusiones de obligaciones en esta teoría del margen de apreciación nacional, ¿no? Y recuerdo mucho lo que ya se comentaba del caso Castañeda-Gutmann, ¿no? Hay una respuesta plausible, puede decir, bueno, en nuestro sistema jurídico mexicano, el sistema electoral, el sistema de partidos es una medida idónea para una población con tales características que comparte una cosmovisión histórica y social y cultural. En este sentido, bueno, pues señor Castañeda-Gutmann, no se han violado sus derechos políticos, y además usted no es un sujeto en una situación de vulnerabilidad, no se puede comparar con la comunidad indígena Yatama, ¿no?, que era el precedente del caso. Entonces hay que tomarlo también con reservas, claro, hay que ejercerlo y aplicarlo. Todos los operadores jurídicos que estén aquí presentes y los juzgadores interamericanos, porque todos lo son, a través de la doctrina y la construcción de la doctrina del control difuso de convencionalidad, construirlo, irlo armando, y no pasa nada. Hay que tomar estas determinaciones, estos métodos, y llevarlos a cabo cuando sí se pueda razonablemente implementar. Cuando no se pueda, bueno, pues hay otras técnicas para decantar y resolver conflictos. Entonces, en México me parece que hemos ido un poquito paso a paso, podemos acelerarlo, pero bienvenido al debate, y yo le agradezco también mucho al maestro Oscar Parra que nos haya compartido sus experiencias desde el punto de vista del derecho interamericano. Gracias. Gracias.
A continuación entrego a nuestros panelistas el reconocimiento a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por su destacada participación en esta tarde en esta Casa de Cultura Jurídica, ministro Roque Estrada Reynoso. Agradecemos la asistencia de ustedes a nuestro evento y nos vemos en la próxima emisión.